Buenos días, compañeros, amigos inmobiliarios, compañeros de Facebook. Aquí estamos, cinco ediciones de los martes con François. Entonces, bueno, pues primero espero que el fin de semana haya ido bien. Nosotros hemos estado en casa, en nuestra casa de fin de semana en la Costa Brava. Celebrábamos el cumpleaños de nuestra hija Romina, 12 años, y bueno, tuve la idea de invitar a 8 amigas de 12 años ahí en la casa, pues, o sea que ha sido deporte, pero bueno, ha sido súper, lo hemos pasado bien, tuvimos buen tiempo, pues, y Romina, lo más importante es que lo haya pasado con tus amigas bomba. La semana pasada fuimos al CIMA, a la Feria Inmobiliaria de Madrid, donde tuve yo una pequeña mesa redonda con compañeros. Taylor Wimpey, este promotor muy importante, muy famoso inglés de la Costa del Sol, que lleva operando en España desde 1960. O sea que vaya trayectoria que Taylor Wimpey en España y chapeau. Y luego también estuvimos con el grupo TM Group, también promotor familiar muy importante, con Ángeles Serna, y tuvimos una mesa redonda sobre el ADN del comprador español, del comprador internacional, perdón. Y bueno, debatimos un poco qué está pasando hoy en nuestro mercado y la verdad, pues como vamos diciendo, ¿no? Tenemos una buena tendencia. Madrid, los latinos están comprando mucho, toda América Latina. Costa del Sol, pues los ingleses están volviendo, aunque tienen un poco problemas de cambio, pero vuelven poco a poco. Y Costa del Sol, pues por supuesto, muchísimo europea del norte compran. Y bueno, y luego tenemos Barcelona, donde aquí tenemos nuestros problemillas, pero bueno, también vamos haciendo. Entonces, hoy este pequeño speech salió, me encontré en el CIMA, mi amigo Carlos Rentalo, coach inmobiliario, y estábamos hablando sobre que, jolín, tenemos realmente los inmobiliarios, hay una percepción un poco mala sobre nosotros, y entonces, pues, estos eventos, estas cosas que hacemos, pues, la idea es que vaya aproximando un poco los clientes a nosotros, a la profesión, y queremos explicar un poco que no todas las inmobiliarias son ladrones. Entonces, esto hoy es el punto de partida de nuestro pequeño speech, donde explicaremos vamos a intentar analizar qué está pasando. ¿Por qué la gente o por qué compradores tienen la percepción que nosotros inmobiliarios pues somos ladrones? O sea, que ladrones de tiempo, ladrones de confianza, ladrones de ilusión. Y esto es lo que vemos un poco, ¿no? en el sector inmobiliario, con cierto tipo quizás de agencias. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque realmente en nuestro sector no hay barreras de entrada. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede ponerse a montar una inmobiliaria, y esto hace que al final, pues si no tenemos la formación adecuada, si creemos que esto es muy fácil, que si nos centramos únicamente en la comisión, si realmente lo que hace el agente inmobiliario es centrarse en conseguir la comisión, pues entonces efectivamente es lo que pasa. No hacen el seguimiento, solamente no entienden el concepto de servicio, presionan sin razón. O sea que esto lo vemos mucho. Hombre, si no, cliente, tienes que poner esta paga señal porque tengo un cliente que también
ha hecho una oferta o que mañana haga una oferta. O sea que yo lo que digo a nuestros asesores, oye, esto funciona solamente si tienes la credibilidad. No lo utilizas siempre, porque si no lo utilizas siempre es la historia en francés que tenemos Pierre et le loup, Pedro y el lobo, que va gritando al pueblo, al lobo, al lobo, al lobo. Y el pueblo viene, ¿qué pasa, Pedro? Y le dice, pues era una broma. Pues lo hace una vez, dos veces, y cuando realmente toca el lobo, pues el lobo se le come, porque ya ha perdido la credibilidad. Entonces, hay esta percepción en el mercado, no sabemos escuchar. Muy a menudo entramos en una captación y no escuchamos a los propietarios, no escuchamos lo que nos dicen los propietarios. O la otra opción es decir, decimos sí a todo, sí al precio, sí a las condiciones, y esto pues realmente hacemos perder tiempo a nuestros clientes. ¿Qué más tengo? Yo creo que aquí hemos dado un poco. No te dicen la verdad, los clientes realmente los clientes esperan que sus asesores sea realmente un asesor y que le diga las cosas que tiene que ser. O sea que realmente todo esto hace que esta percepción de gente que entran en nuestro mercado sin formación, porque realmente pueden ejercer, repito, de un día al otro esta profesión, pues realmente es lo que pone en peligro, yo creo que al final, nuestra actividad. ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa al contrario cuando realmente tratamos con un profesional inmobiliario? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace un profesional inmobiliario? ¿Qué hay que esperar realmente de un profesional inmobiliario? Pues el profesional inmobiliario coge al cliente y lo pone en el centro, aquí, en el centro de la relación. Y aquí está el cliente. Y entonces, no se trata, y esto lo he dicho en el pasado, no se trata de vender nada. Aquí vendemos ilusiones. Aquí el tema es poner al cliente en el centro y concentrarse en ofrecerle el mejor servicio posible, pero el mejor servicio posible independientemente de la comisión, independientemente de la comisión final, pero incluso le voy a decir algo más, independientemente del resultado final. ¿Por qué? Al final lo que importa es que el cliente o que el asesor desarrolle lo máximo de servicio, lo máximo de sus aptitudes para entregar, para dar el mejor servicio posible a su cliente. Y si el cliente acaba no comprando con él, pues no pasa nada. El cliente se recordará que a pesar de que no le ha vendido, pues le ha hecho un servicio tremendo. El cliente se recordará que le ha ayudado a vender este piso de 200.000, de 300.000 euros y le va a recomendar a todos sus clientes. El buen asesor sabe que no importa el resultado, sí que importa el resultado, pero hoy lo que realmente es importante son las recomendaciones. Que vuestros clientes os puedan recomendar, que los clientes os pueda dejar una nota en Gmail o en lo que sea. He sido tratado por Pepito y Pepito me ha dado un servicio excelente. Esto es lo que es importante, que el asesor haga todo para que su cliente al final esté feliz, independientemente otra vez del importe de la comisión. No sé si ya lo he contado, pero hace 3 semanas estaba hablando con uno de nuestros afiliados en Madrid, Fernando Boli, aquí te recordarás, y nuestro afiliado aquí de Chambéry en Madrid, y nos decía: François, yo lo tengo muy claro, todo cliente tiene su importancia. Hace 3 meses nos llega un parking, 25.000 euros, una comisión 5%, ya os dejo el cálculo. Pues
hemos vendido el parking a un cliente que nos ha comprado un piso en la zona de al lado. O sea que si yo hubiera dicho no, el parking no lo trabajo, pues hubiera perdido una venta de 500.000 euros. O sea que realmente entender este concepto. Y en el mercado hoy, la diferencia entre este asesor que te roba el tiempo y otro asesor es un poco la pasión que tiene para su negocio, el orgullo que va a tener el asesor inmobiliario, y no lo digo solo en la red Coldbanker, he visto agentes con orgullo en las otras redes. El orgullo de ser el centro, de ayudar al cliente a cumplir pues el sueño de su vida, a encontrarle un hogar, y esto de ser responsable de esto. Y de otro lado, pues el trabajo bien hecho, que este cliente me ha confiado la venta de su propiedad y he cumplido. O sea que eso es el orgullo de ser agente inmobiliario. En Estados Unidos, la profesión de agente inmobiliaria va en las ideas de los jóvenes, está en primera línea. O sea que los jóvenes suenan ser agentes inmobiliarios antes que médico, antes que mecánico, antes que veterinario. O sea que pensar en esto, que realmente tenemos que ser orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Y aquí tenemos el orgullo del agente inmobiliario, la pasión por el negocio. Si no tenemos pasión por nuestro negocio, olvídate, no puedes hacer un buen trabajo, porque esto dedica muchísimas horas de trabajo y no es fácil. Hay que formarse, y no solamente hay que formarse, pero hay que practicar. No podemos practicar con nuestros clientes. Tenemos que tener muy claro lo que les vamos a decir, tenemos que tener muy claro, tenemos que saber negociar. No podemos entrar en una negociación y estamos aquí expertos, o sea que tenemos que ser expertos en muchos campos. En el CIMA estaba hablando con una compañera inmobiliaria, y me decía, mira, yo tengo 5 o 6 departamentos y todos están especializados. Cuando pasan una fila, pasan al otro. La tasación, comercial, abogado, papeles. O sea que no es fácil, porque si realmente queremos ser agentes de éxito, pues tenemos que entender esto. Tenemos que tener disponibilidad. O sea que tenemos que poder trabajar sábado, tenemos que poder trabajar domingo. Tenemos que poder atender nuestros clientes. Cuando un cliente llama, hay que devolverle la llamada. Hay que saber decir no. Cuando vas a una captación, no mandas al propietario, porque el propietario tiene ideas, pero el experto está delante del propietario. Pues tiene que ser experto de verdad. Tiene que saber analizar el mercado, tiene que tener conocimiento de lo que está pasando en su mercado, tiene que tener conocimiento de lo que se ha vendido, y entonces realmente puede dar el servicio. Porque esto el propietario no lo sabe, piensa saberlo. Entonces realmente tiene que tener don de convicción. Y hablando de don, pues don de gente, don de conectar con la gente. Es la que... Lo he dicho en otras sesiones, no somos agentes secretos. Tenemos que saber comunicar, tenemos que saber utilizar las herramientas nuevas. Esto ya lo hablamos la última vez. Y luego 2 cosas más. La colaboración. No podemos engañar a nuestros propietarios. Un propietario que te confía en ti la venta de tu casa, esto ya me lo ha dicho un inmobiliario hace tiempo. Me ha dicho, François, no puedo colaborar contigo porque tengo una exclusiva, y el propietario solamente confía en mí para que se la vende. Imagínese. O sea que el propietario, imbécil, quieres que tú se la vendas, pero si no las vendas tú, deja que otro se la vendas.
Y esto es lo que, por eso confía a tu propietario, porque te da a ti la opción de vender y tú tienes que abrir la opción a otros para que te puedan ayudar a vender. O sea que si no, estás mintiendo y estás robando a tu propietario. Y luego el after service. O sea que la operación no se ha acabado una vez conseguido el cheque. Una vez conseguido el cheque, pues empieza una nueva relación. Entonces, todos estos realmente, pues si no ponemos en práctica estos parámetros, pues es muy probable que la percepción en el mercado inmobiliario hoy sea que las inmobiliarias me están robando. Sí que hubo caso de robo, y existen estos casos, pero realmente lo que nosotros, y en todo caso en Cowell Banker, lo que queremos que nuestros asesores entiendan todos estos parámetros para luego desarrollar lo mejor que pueda sus aptitudes, pues a conseguir negocio y a conseguir el mejor resultado para nuestros clientes. Y ya sé que otras marcas lo hacen muy bien también. Entonces, realmente hoy os quería comentar esto. Veo aquí Martín Gil de nuestra oficina en Pozuelo. Martín, un abrazo, espero todo bien. Y ya está. Pues yo creo que me ha quedado un poco lo que os quería comentar. Un saludo a Carlos, porque a raíz de nuestra conversación, pues hoy ha salido este pequeño speech. Un saludo a todos los que me han escuchado. Nos vemos el próximo martes a la 1 para la sesión número 6 de los martes con François. Hasta luego a todos.